No sé qué piensan ustedes, pero me parece que esto que hemos visto en estos 30 minutos tiene tantas dimensiones y tiene tantos ángulos para poder abordarlo que, digamos, nos da para muchísimo, digamos, como un ejemplo concreto, pero que al mismo tiempo ilustra, digamos, la misma situación que se repite y aumenta y se incrementa por el resto de México, por el resto de América Latina y quizás del mundo, como vamos a ver. Yo quisiera tratar en estos minutos 4 o 5 aspectos que yo puedo derivar del video que hemos visto todos. Primero comenzaría con uno quizás general, que es el mundo hoy en día está viviendo, fíjense ustedes, estamos viviendo una época de transición, estamos viviendo una época de crisis. Pero algún autor dijo que crisis no es más que aquel momento en el que un proyecto, digamos, de vida o un proyecto de civilización no acaba de morir y otro proyecto de civilización no acaba de nacer. Estamos en ese punto, digamos, de alta fragilidad, de alta incertidumbre, ¿no? Y eso es lo que se llama crisis. Claro, esta es la visión desde nuestra perspectiva occidental. Como ustedes seguramente saben, los pueblos indígenas, las culturas tradicionales conciben la crisis de otra forma, porque hay una diferencia sustancial entre la manera de concebir el tiempo desde Occidente. Nosotros generalmente tenemos una idea del tiempo lineal, ¿no es cierto? El pasado, el presente y el futuro es una flecha, digamos, la que por la cual concebimos el tiempo como algo que trasciende. Pero en las culturas tradicionales la crisis tiene que ver con la propia visión del tiempo como una figura circular, ¿no es cierto? Digamos, el tiempo transcurre de manera circular, ¿sí? Y en realidad, más que circular, el tiempo transcurre como si fuera una helicoide, ¿no? Si va girando, pero cada vez el círculo que sigue es cada vez más amplio. Se concibe la crisis como justamente el momento en el cual, digamos, se hace un salto hacia un nuevo ciclo que va a ser más amplio y que, por tanto, digamos, se supone que esto pasa a un momento superior. Entonces, por lo tanto, digamos, ya aquí empezamos a derivar algo a partir de este ejemplo que tiene que ver con el tema de la crisis. Pero el mundo de hoy vive una crisis en la cual efectivamente la civilización que concebimos como la civilización moderna, la civilización industrial, digamos que es todo un torrente no solamente de visiones, sino de acciones y de mecanismos concretos que buscan implantar por todo el espacio del planeta un proyecto de civilización que nació, digamos, hace 250, 300 años, que es la modernidad, ¿no? Y que fundamentalmente es una configuración civilizatoria basado en al menos 3 o 4 elementos, ¿no? El primer elemento es, por supuesto, una economía basada en el capitalismo, es decir, en mercados que son muy diferentes a los mercados que existieron a lo largo de la historia de la humanidad. Es un proyecto basado en la ciencia, ¿no? Como motor justamente de progreso, de desarrollo, etc. Y su derivación tecnológica. Y ya en la última época es un proyecto basado en una fuente energética totalmente novedosa para la historia del ser humano, que es el abastecimiento de combustibles fósiles. Primero fue el carbón mineral, después fue el petróleo, después el gas y finalmente el uranio. Estos 4 elementos minerales son los que están, digamos, en la base, en la sustentación energética de lo que hoy concebimos como modernidad. Pero como ustedes también se habrán percatado, este proyecto de civilización está hoy, digamos, en problemas, ¿no? Este proyecto parece que está llegando, digamos, a su tope, está llegando al techo, digamos, por el cual se va a reproducir,
Y este proyecto civilizatorio que conocemos como el mundo moderno, digamos que se encuentra en problemas cada vez más complicados. Pero este proyecto está caracterizado, desgraciadamente, y estamos viendo ya, digamos, con mayor claridad los dos problemas fundamentales de este proyecto civilizatorio, que son, uno, el incremento de la inequidad social, ¿no? Es probable que, como nunca antes en la historia, y eso habría que revisarlo, si algún historiador anda por aquí o algún estudiante de historia, este sería un tema fascinante. Ya hay avances sustanciosos en libros publicados muy recientemente, como este libro de un autor francés que se llama El capital en el siglo XXI, donde, no recuerdo ahora ¿recuerdas el autor? ¿Perdón? Piketty, exactamente. Donde este autor francés, que además es un militante del Partido Socialista, según entiendo, en Francia, pero tuvo la audacia de demostrar con datos duros, es decir, mediante un análisis empírico, utilizando las computadoras y modelos muy complicados, hace un análisis de la economía del mundo en los últimos 100 años, entiendo, desde 1900 hasta... ¿no? Y muestra cómo hoy vivimos, al menos en ese lapso, vivimos el periodo de mayor inequidad social. Ese es, digamos, el primer producto, digamos, de todo esto que hemos visto en las últimas décadas o incluso en los últimos siglos. La segunda, por supuesto, gran consecuencia es la crisis ecológica de escala global, ¿no? También, como nunca antes en la historia, la sociedad humana que hoy alcanza los 7.000 millones de habitantes, ha provocado tal impacto en el ecosistema planetario, en el balance ecológico del planeta, que hoy se considera que el ser humano se ha convertido en una nueva fuerza geológica. Fíjese lo que significa esto, en una nueva fuerza geológica. Y por eso hoy se habla ya de que vivimos el antropoceno. El antropoceno es ya la época en la cual la sociedad humana, y si lo vemos de mayor profundidad, no es la sociedad humana, ¿no? Sino que es la modernidad, y no solamente es la modernidad, sino que finalmente es el proceso de acumulación de capital el que está por detrás o por debajo o en lo profundo de todos estos procesos de destrucción. Pero ¿qué tiene que ver esto con el video? Con lo que hemos visto como un ejemplo de México. Bueno, pues sucede que sí, tiene mucho que ver. Porque, fíjense ustedes, y todo el mundo sabe que hubo una gran crisis económica en 2008, de la cual apenas se está saliendo. En la crisis de 2008, en la cual, digamos, hubo verdaderos colapsos, ¿no? Porque se derrumbaron, digamos, las estructuras, en este caso financieras, norteamericanas, europeas. En México ya había ocurrido antes. El tequilazo, exactamente. Y en otros países, digamos, ¿no? ¿Qué sucedió en 2008? Lo que sucede es que, digamos, las contradicciones propias de este modelo de expansión, de acumulación insaciable de riqueza en unas cuantas manos, ¿no? Fue generando, de alguna otra forma, un proceso al estilo de los naipes o de las barajas que se van cayendo, ¿no? Y que provocó, pues, la caída así instantánea. Hay por ahí hasta películas, ¿no? ¿Recuerdas la película donde se ve todo el caso del banco que se viene abajo, ¿no? Hay películas enormes. Tenemos casi que hacer aquí propaganda cinematográfica, pero así es. Y, digamos, en estos casos, ¿qué ha sucedido realmente? Bueno, pues que se vienen abajo enormes bancos, ¿no? Se vienen abajo bancos, y un poco, digamos, el símil con la caída de las torres en Nueva York es muy parecido. Se vienen abajo, ¿no? Aquí no hubo terrorismo, sino que simplemente el propio sistema generó contradicciones que hacen que esto se venga abajo. ¿Qué han hecho para rescatar todo esto? Pues han prestado algunas fracciones de nuestros impuestos, ¿no? Nuestros impuestos han pagado el derrumbe de estos enormes bancos, y esto expresado en miles de millones de dólares o de euros, ¿no? Y han entrado, digamos, por supuesto, a aplicar políticas restrictivas de lo social, como vemos ahora, sucede ya en países como España, Grecia, Portugal,
pero también en Estados Unidos están metidos en un callejón sin salida, porque si ustedes revisan la información económica, se dan cuenta que en Estados Unidos están endeudados desde los municipios, los gobiernos estatales y el gobierno federal, todos están metidos en un problema bastante fuerte. Déficit fiscal. Y el gran secreto de cómo estos salen de los problemas es porque delegan siempre hacia el futuro, ¿no? Cuando cada uno de nosotros usamos una tarjeta de crédito o recibimos un préstamo, de alguna manera, estamos delegando, digamos, una caída brutal para el futuro próximo. Vamos a ver qué va a pasar, ¿no? Bueno, ¿qué tiene que ver todo con el video que estamos viendo? Bueno, que fíjense ustedes, de alguna manera, la expansión del modelo de la modernidad, que digamos con la existencia del bloque socialista tenía un cierto acotamiento, tenía límites para la expansión. Esto al venirse abajo el régimen soviético y todo lo que conocemos como socialismo realmente existente, que en realidad los países socialistas no representaban más que otra versión de la civilización industrial. ¿Qué sucede? Bueno, pues sucede que esto, digamos, entramos en una nueva fase en la que nada puede detener la expansión de este modelo. Hasta que nos damos cuenta que hoy en día, cada vez, digamos, con más claridad, digamos que las batallas finales y las batallas estelares se están yendo hacia los territorios. Se están yendo a los territorios y hoy nos damos cuenta que aparentemente, y aquí, digamos, en el caso del video se ve muy bien cómo, digamos, la alianza entre poblaciones locales y su naturaleza, una alianza que al final es una alianza de tipo ecológico-político, son fuerzas que están logrando detener los procesos de expansión, en este caso, digamos, de las grandes corporaciones. Es muy interesante porque yo creo que efectivamente cada vez vamos a llegar más y más a, digamos, el encuentro final, ¿no? Y uno pensaría que iba a ser, como se manejó mucho, digamos, entre movimientos emancipatorios de carácter urbano, incluso obrero. Pero como estamos viendo las cosas en todo el mundo y especialmente en América Latina, se está llegando a un punto en el cual, digamos, los grandes conflictos y las grandes batallas estelares se van a estar realizando cada vez más en los territorios, ¿okay? Y en este caso, digamos, sería, digamos, como lo vimos aquí, la batalla entre las corporaciones mineras, hidroeléctricas, biotecnológicas, petroleras, porque ahora también en México ya se va a abrir el mercado a las grandes corporaciones, y los pueblos indígenas. Qué curioso, ¿no? Que digamos que la resistencia, en este caso, se vaya hasta los pueblos más olvidados, más marginados y aparentemente con menos poder de resistencia. Y sin embargo, se están deteniendo los proyectos, ¿no? Esto es lo que yo, digamos, señalaría como un punto importante. Entonces, digamos, parece que estamos llegando cada vez más a un conflicto de civilizaciones. Al final, en el caso de México, entre la civilización mesoamericana y, en este caso, digamos, la civilización moderna. Pero como lo dijeron, no sé qué te parece, pero hay ciertas voces allí que dicen unas cosas que nunca se han dicho en la academia ni de parte de los intelectuales, ¿no? Realmente, ven ustedes la capacidad de los pueblos, a partir de las voces individuales, de transmitir ciertos conceptos que de pronto se nos olvidan en las discusiones teóricas, académicas, científicas. Una de ellas es que, fíjense ustedes, en México es un país. ¿Y cuál es la antigüedad del país? 200 años más o menos, ¿no? Y acabamos de celebrar el centenario, el doble centenario, el bicentenario de la aparición de este nuevo país que se llama México. Pero las culturas indígenas que la habitan, que son más de 50, tienen antigüedades. Los mayas tienen 3000 años de antigüedad, los huastecos igual, otros tendrán 2000, 2500. Los huicholes, que es otra cultura de México, que está luchando contra una minera canadiense, porque ellos hacen una peregrinación para buscar el peyote, que ustedes quizás han oído hablar alguna vez del peyote, que es un cacto con capacidades alucinógenas,
que forma parte de toda su visión sagrada, esa peregrinación que realizan tiene 2500 años de antigüedad. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasa cuando llega un agrónomo a la región maya a hablar de la ciencia moderna de la agronomía, donde los agricultores han trabajado el maíz por 3000 años, ¿no? Entonces, incluso uno se pone a pensar ya en largo plazo si México realmente será un país que permanecerá a lo largo del tiempo o serán realmente otras organizaciones que no acabamos todavía de ver. En fin, el caso es que aquí ellos dijeron, es que nosotros, uno de los personajes que están entrevistados dicen, es que aquí nosotros tenemos, lo dijo, ¿no? Tenemos varios miles de años de antigüedad. ¿Y acaso tendrán derecho a transformar nuestro paisaje sin nuestro consentimiento? Eso es parte de la pregunta. Y eso supongo que se repite en buena parte de nuestra región. Hay algo muy interesante con lo cual voy a terminar, y es que, fíjense ustedes, y solamente para abrir boca, porque espero que sigamos hablando un poco más, es que en México, la mitad del territorio de México está en manos de las comunidades campesinas y de los pueblos indígenas. La mitad del territorio son 100 millones de hectáreas, el 80% de bosques y selvas, es decir, de la área forestada del país está en manos de las comunidades. Esto, por supuesto, fue producto de la revolución agraria del principio del siglo XX, de una reforma agraria que ocurrió en 30, 40 años, pero finalmente ocurrió, de un conjunto de leyes que, digamos, respetan el autogobierno y la autogestión de las comunidades. Pero no solamente es el caso de México, aunque no ha habido reformas agrarias más que en Cuba, en el resto del continente y América Latina, pues nos sorprende que de pronto en Brasil, donde los pueblos reconocidos como pueblos indígenas tienen territorios tienen un territorio de 100 millones de hectáreas, que es la mitad, el equivalente a lo que se tiene la mitad de México, está en manos de las comunidades indígenas en Brasil. En el caso de Guatemala, digamos, la presencia indígena sigue. En el caso de Perú hay también, y en el caso de Colombia, a pesar de que se habla de un 2% de hablantes de lengua población indígena, el conjunto de resguardos, si no me equivoco, anda por el 40% del territorio de Colombia, ¿no? Y claro, si a esto le sumamos, digamos, la presencia de los afrocolombianos y le sumamos la presencia hoy invisible en Colombia del campesinado, del sector de campesinos mestizos, vamos a ver cómo está la situación. Por supuesto que esto contrasta, en el caso de Brasil especialmente, con los grandes latifundios y con las grandes propiedades, pero al final estamos frente a enormes territorios gigantescos, ¿no? Llenos de recursos, de agua, de selvas, de bosques, de biodiversidad, con un potencial enorme, ¿no? Y también con recursos minerales, ¿no? Que se va a tener en los próximos años que decidir, digamos, de qué manera son aprovechados o no y con qué beneficios. Bueno, termino diciendo que efectivamente Sierra Norte de Puebla se está dando ya una batalla, en los próximos años vamos a ver cada vez más una batalla entre los proyectos de vida y los proyectos de muerte. Si se fijaron con qué claridad se ve, ¿no? Digamos, un proyecto que devasta, que depreda, y un proyecto que, al menos, que existe y que intenta justamente mantener como objetivo final simplemente algo tan elemental como es la reproducción de la vida, tan elemental como eso. Entonces, bueno, pues esto da para mucho más, pero yo creo que con eso me quedo y con el ánimo de que logremos, digamos, enriquecer la reflexión con todos ustedes. Agradecemos bastante al profesor Víctor Toledo compartirnos sus reflexiones, y ahora invitamos al profesor Narciso Barrera Basol de la Universidad de Querétaro para que igualmente nos comparta algunas de sus reflexiones. Gracias, Narciso. Un momentito. Buenas tardes, también mucho gusto de volver a estar en este auditorio nutrido, y esta vez acompañado de Víctor, mi colega, amigo, profesor, para hablar de este tema tan sensible que aparece en este documental Sierra Norte por la vida. Y yo quisiera retomar algunos de los puntos que Víctor señaló de manera brillante, en relación primero
al significado que tiene el antropoceno, esta nueva era geológica que estamos viviendo y cuya impacto lo estamos, digamos, como fuerza global, nosotros los humanos lo estamos dejando una huella imperecedera, ¿no? Pero sin embargo, este ciclo, esta crisis es diferente porque precisamente en estos momentos en donde no acaba de morir una civilización y no acaba de nacer la otra, o no acaba de morir un ciclo civilizatorio y nacer otro, está en el inicio de la posibilidad de que la propia existencia de nuestra especie se cuestione. Es decir, no estamos en la crisis o en el siglo XVI con ese extractivismo característico del imperio europeo, de España, de Portugal, quienes llegan a América y generan este nuevo extractivismo que Marx denomina como el proceso de acumulación originaria. Estamos ya en otro momento cualitativamente muy diferente que tendríamos que analizar con profundidad desde las universidades y pensarlo y buscar las alternativas para frenar este nuevo embate. ¿Y este nuevo embate qué significa? Significa que por primera vez en la historia debemos de pensar que los recursos naturales y la vida, digamos, tiene un punto final, el concepto de finitud. Ya no es posible seguir pensando que el planeta es un cuerno de la abundancia de recursos naturales y culturales y que si se modifican o se exterminan o se desvanecen especies y culturas, estas podrán, digamos, las otras podrán resolver esas ausencias. Estamos hablando de un fenómeno de suicidio colectivo provocado por esta huella que nosotros le hemos impreso a el planeta. Y esto también quiere decir, en buena medida, que, por ejemplo, el concepto de recursos naturales renovables deba de repensarse. La irreversibilidad es otro concepto. El hecho de que el agua dulce, los suelos, la vegetación, que siempre se han pensado de manera clásica como recursos naturales renovables, esté en duda y esté, digamos, en un momento en el cual, debido a este exterminio y a este despojo que estamos viviendo, a esta acumulación por despojo de la que habla David Harvey, no solamente trastoca la vida de nosotros, sino trastoca la vida del planeta en su conjunto. Es decir, esta es una crisis inédita para la especie, no inédita para el planeta porque ya pasó por otras, pero sin embargo la velocidad de deterioro se profundiza y, por ejemplo, podríamos decir que la pérdida de idiomas es 400 veces mayor a la pérdida de especies y que perdiendo idiomas perdemos especie, perdemos conciencia, perdemos la memoria que como especie, que como sociedad, que como civilización, que como seres humanos hemos construido en el devenir de los últimos 200.000 años. Pero más que eso es pensar que si la Tierra, nuestro planeta, tiene alrededor de unos 7.000 millones de años de esfuerzo de construcción de vida, en tan solo 300 años, 7.000 millones de años contra 300 años de este proceso de exterminio que nuestra especie está, digamos, provocando. Pero bueno, no es solamente hablar de nuestra especie, sino es el capitalismo, pues. Es este modelo económico, ideológico, político, que avasalla hoy en día los últimos rincones de diversidad biocultural más significativos en un planeta canceroso y con metástasis. No es entonces una sorpresa que las transnacionales, que estas grandes empresas le hayan puesto el ojo a estas regiones en donde cohabitan
los humanos y los no humanos de manera muy diferente a cómo cohabitan en las esferas de las fronteras del capital. No es gratuito, no es, digamos, una azarosidad el hecho de que estos esfuerzos de estas grandes transnacionales, de estos proyectos mineros, de presas, en fin, agronegocios, acaparamiento de tierras, etcétera, 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 estén fijándose, concentrándose, aterrizando en los territorios de vida. Este documental, que es la primera vez que yo lo veo, retomo de este documental 3 palabras que para mí, digamos, tienen un significado muy importante. Despertar. Se habla en dos o tres, las 2 chicas y 2 o 3 de los compañeros que hablan en el documental, nos señalan la palabra despertar. Efectivamente, a contraposición de los proyectos de muerte y de los territorios de muerte que nos quieren imponer, hay cada vez más una reflexividad, una conciencia colectiva que se activa para defender esos últimos reductos de sanidad de este planeta canceroso y en metástasis, de estas regiones que estos pueblos históricos han sabido construir, conservar y manejar, de esto que yo llamo las culturalezas, porque precisamente lo que se ve en este documental es cómo hay una relación estrecha y profunda entre la especie humana y las otras especies, algo que nosotros no hemos logrado realizar. Esto tiene además otros significados que están en este documental, y es que el despertar significa reconstruir la dignidad, y todo ejercicio emancipatorio pasa por resignificar nuestro habitar en el planeta, en nuestro territorio y en nuestra casa. Y este es un papel fundamental de resistencia y de lucha para romper con este proceso de acumulación vía el despojo, de romper con estos agravios que estamos sufriendo en Colombia, en México y a lo largo de Latinoamérica. Qué bueno que regresa el concepto de territorio a las universidades. Qué bueno que regresa el concepto de geopolítica, porque la geopolítica es la que nos está explicando, es la que nos ayuda, esta herramienta nos ayuda a analizar cómo se aterriza este modelo depredatorio de este nuevo ciclo de acumulación y cómo hay resistencias concretas, locales, con nuevas reflexividades y con nuevos significados en torno al concepto de justicia, justicia ambiental. Nuestros pueblos que están en resistencia, nuestros pueblos y colectivos que están defendiendo el oro verde frente al oro dorado, están construyendo nuevos modelos de civilización que hasta hace muy poco se encontraban invisibilizados, obscurecidos por estos procesos de homogenización. Y yo creo, finalmente, que estos proyectos colectivos civilizatorios, no son uno solo, no es ni el capitalismo versus el socialismo, etcétera, etcétera, sino serían más bien una plétora de actitudes revolucionarias y emancipatorias que se construyen en cada pueblo, en cada región, en cada lugar que se habita y se ha habitado desde hace miles de años, por lo menos en nuestro continente, pero más bien en la franja intertropical de nuestro planeta. Son estos los pueblos históricos, los negros, los amarillos, los mestizos, los morenos, aquellos que han sido reprimidos y oprimidos, invisibilizados a lo largo de estos últimos 500 años. Hoy se agudiza la batalla, pero no es una sola batalla, son muchas batallas
Son muchos procesos de dignificación, son muchos procesos de construcción civilizatoria, porque definitivamente este es un planeta lleno de mundos. Y para finalmente debilitar o cancelar esta vía que el capitalismo en su fase final nos está imprimiendo, es reconocer que la experiencia humana es una experiencia inagotable, que lo que han cancelado estos es la experiencia de la mayoría de los pueblos y colectividades, y que precisamente la emergencia política de estos pueblos y de estas colectividades nos están señalando que hay muchos mundos, que hay muchas maneras de coexistir y de cohabitar, y que hay muchas maneras de vivir con dignidad y con felicidad. Y esto es precisamente lo que nos señala este videodocumental en una pequeña porción de nuestro país, México. 60 millones de hectáreas concesionadas a las mineras chinas, canadienses, etcétera, etcétera. A partir de unos cuantos meses, la oferta de la tierra para la extracción del petróleo y el gas, como lo demuestra este documental, abarcará, según las proyecciones, otros 60, 70 millones de hectáreas en el país. Es decir, más de la mitad del país ya se ha vendido. Más de la mitad de nuestro país, 2.000 kilómetros cuadrados, está siendo concesionada en nuestra nueva fase, en este nuevo ciclo de acumulación. Pero los pueblos se resisten, pero las colectividades se reorganizan y repiensan su modo de habitar, su etos, su lugar, su moral, su ética, su manera de pisar a la naturaleza o a la culturaleza, su manera de navegar y de caminar. Y yo creo que este documental demuestra que precisamente en este ciclo en donde todavía no muere este modelo civilizatorio y todavía no nace uno nuevo o unos nuevos, existe una resistencia y existe un pensamiento esperanzador y unas actitudes esperanzadoras que son la línea o digamos el haz de luz pequeño que nos permitiría iluminar esta oscuridad que yo digo que es una oscuridad mucho más oscura, valga la redundancia, de aquellas penumbras de la época medieval que se pasaron en Europa, ¿no? De tal manera que la esperanza, la dignidad, el despertar, la felicidad y el oro verde serían, digamos, los contrapuntos de esta fase y de este ciclo de exterminio, de despojo, que bien lo señalan nuestros hermanos y hermanas de la Sierra Norte de Puebla, pero que podríamos hacer un mismo video, un video muy parecido en el Cauca, en el Pacífico, en muchas regiones de Colombia. Estamos resistiendo y estamos confrontándonos frente a los mismos. Pero recuerden que la geopolítica, México es el país que tiene la frontera más grande entre el sur y el norte global, entre el sur y el norte sociológico. Y eso nos distingue de alguna manera y nos afecta más de alguna manera. Y ello para recordar que este ciclo de exterminio, de despojo, inició hace 20 años en México con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y hoy ustedes, colombianos y colombianas, están en el segundo aniversario de la firma del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y los Estados Unidos de Norteamérica. Venir a Colombia, mi experiencia de venir a Colombia, ya 5 años viniendo a este bello país, interesante país, es recordar cómo México, el paisaje mexicano, era hace 20 años. Cuando llego a Colombia, recuerdo a mi país hace 20 años.
Por lo tanto, les recomiendo una lectura profunda sobre las consecuencias y las perversidades provocadas por estos tratados de libre comercio. Van varios elementos para que lo recuerden. México es el país que tiene el salario mínimo más bajo de todo el mundo, más bajo que el de China. México es el país que tiene el mayor número de inmigrantes en el mundo, la mayor parte de ellos ilegales. México es el país que tiene el mayor número de pobres en relación, digamos, per cápita en Latinoamérica. México es el país que tiene el mayor número de suicidios por desempleo en toda América Latina. En México creció la pobreza durante los últimos 10 años, pasando en un 100%, en un 70%. México es un país hoy que es el espejo de la desigualdad social, de lo inequitativo. México es un país hoy que no logró, pese al movimiento zapatista, esa revolución zapatista de 1994, precisamente levantada para manifestarse en contra de esa firma del Tratado de Libre Comercio. México hoy, los pueblos indígenas no tienen autonomía ni soberanía territorial, en tanto que ustedes aquí la lograron más o menos en la década de los 90. Las consecuencias nefastas de las firmas del Tratado de Libre Comercio son evidentes en un país como México, inseguro, con una gran violencia, y es el país que tiene en el mundo el mayor número de firmas de tratados de libre comercio en todo el globo. Es decir, nuestros políticos nos han vendido, y esto también significa el repensar lo que es irreversibilidad, lo que significa la no renovabilidad, lo que significa el golpe de este nefasto modelo de desposesión y de despojo que estamos viviendo actualmente. Y esto es solo una muestra. 4,000 kilómetros cuadrados, solamente 5,000 kilómetros cuadrados, 2 pueblos indígenas de 65 pueblos indígenas, 263 lenguas o idiomas. El país, el segundo o tercer país megadiverso bioculturalmente más importante en el planeta. El quinto o sexto país más rico en términos de su diversidad biológica. Esta es la batalla, este es el proceso que estamos viviendo actualmente. Y en las universidades tendríamos que estar reflexionando alrededor de cómo unirnos y hermanarnos y establecer diálogos para salir de esto que nos está aplastando, de esto que nos está comiendo, de estos proyectos de muerte. Muchas gracias. A veces difícil, a veces creo que eran las primeras preguntas que me hacía Narciso la primera vez que venía. ¿Cómo hacen ustedes para distinguir un indígena de un campesino, de un afrodescendiente? ¿Cómo es? Y ahora, y creo que Narciso se ha quedado pensando en esto, y quisiera que nos compartieras como esa reflexión. Sí. Y bueno, y Víctor desde luego tiene alguna... Sí, en México cuando pensamos en campesinos y campesinas, pensamos en campesinos mestizos, pensamos en campesinos indígenas, campesinas indígenas, pensamos en los que viven en el ámbito rural del país y pensamos en las personas que trabajan la tierra. Precisamente escuchar la separación o la diferencia que hacen ustedes aquí respecto a qué es el campesino y qué es el indígena me ha hecho reflexionar alrededor de si no estos dos conceptos han sido producto de la fragmentación que la misma ideología y el mismo pensamiento capitalista y occidental ha promovido. Y especialmente
durante los últimos 60 años de guerra en Colombia. Hoy hablábamos del maíz en una tesis que se presentó hoy en la mañana. Y precisamente lo que discutíamos alrededor de esta riqueza, esta cultura tan rica alrededor del maíz que hay en el Cauca, es que esta separación entre lo campesino y lo indígena es artificial y ha sido provocada y ha sido promovida. Porque precisamente cuando hablamos del maíz, por ejemplo, en el Cauca, en los Andes, estamos hablando de una tradición agraria en donde el maíz llegó, por ejemplo, antes que el café. El café colonizó los pensamientos, los territorios, los paisajes y al maíz. Hay una tradición agraria andina que construye paisajes, que construye un pensamiento alrededor de la naturaleza y que permite un habitar en esta tan peculiar naturaleza andina. Entonces, compañeros, ¿qué diferencia hay entre lo indígena y lo campesino? Y si no, esa diferencia ha sido promovida por el mismo conflicto que ustedes han vivido durante los últimos 60 años. ¿Que no el maíz lo come el indígena y el campesino? ¿Que no lo piensan más o menos de la misma manera? Y quizá la distinción sería que el indígena se cree indígena y el campesino se cree mestizo. Pero sus formas de relacionarse con la naturaleza son similares. Quizá las distinciones serían el idioma, pero hay elementos culturales que les son propios a ambas dimensiones. No creo, como en México, que sea ni sano separar a los pueblos indígenas de los pueblos campesinos, porque ahora son campesindios. Ahora los pueblos indígenas, con este proceso de globalización, están en una vía de mestizaje, de una nueva mestización, de un nuevo mestizaje, pero un nuevo mestizaje mucho más creativo que aquel doloroso del siglo que inicia en el siglo XVI. Y además que es necesario volver a conectar la realidad de lo llamado mestizo, campesino mestizo, de lo campesino indígena, como bien lo señalan en este documental. Yo pregunto, pues, ¿a qué se debe esta separación tan tajante que se escucha en la universidad y fuera de la universidad y que se vive en los conflictos inclusive entre resguardos o entre veredas afro, indígenas y campesinas? Me parece que esa fue una manera más de fragmentar una realidad tan rica y tan diversa como es la colombiana. Lamentablemente creo que no vamos a poder abrir mucho espacio al público porque nos toca entregar el auditorio. Pero ya que estamos en la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, siempre me olvida el orden exacto, creo que valdría una reflexión interesante que me gustaría oírle al profesor Víctor Toledo. ¿Qué es esto de los agronegocios y dentro de los agronegocios los transgénicos? ¿Los transgénicos? No, y es que en uno de las diapositivas salía no a los agronegocios, no a los transgénicos, en el video. Sí, sí se escucha. Así está. Bueno, es muy sencillo. Lo que pasa es que hoy en el mundo la producción de alimentos al final se queda con tres modelos, digamos, generales, ¿no? La producción de alimentos bajo los esquemas tradicionales de pequeña escala, de un familiar, básicamente basados en la energía solar. Y el modelo agroindustrial, digamos, que es toda justamente la revolución verde y que es justamente el modelo, digamos, de gran escala basado en agroquímicos, petróleo, etcétera.
Entonces, frente a estos dos dilemas aparece el nuevo modelo agroecológico, ¿no?, como la alternativa que, digamos, caminaría por una vía nueva, una vía original. Los transgénicos es el último invento, digamos, de la agricultura industrializada que pretende ahora no aumentar, no incrementar los rendimientos, porque hasta ahora ninguno de los diseños genéticamente modificados digamos, están dedicados a incrementar los rendimientos. Esto es el gran negocio, digamos, que se ha gestado en los últimos años, y pues la expresión más clara es el caso de la soya transgénica, que hoy cubre 40 millones de hectáreas, para hablar de territorios, 40 millones de hectáreas de Sudamérica, básicamente Brasil, Paraguay, Argentina y Bolivia, que han provocado lo que a mi parecer es la más grande monstruosidad ecológica que existe, que son 40 millones de hectáreas donde solamente crece una sola especie. Bueno, profesor Narciso, profesor Víctor, no, lamentablemente debemos entregar el auditorio. Creo que hay otra horda esperando. ¿Están cruzadas? Bueno, entonces les agradecemos mucho. Los agronegocios necesitan el evento.